Bueno, creo que hoy escuchamos a un político, que hoy decir eso no es poca cosa, porque tener la visión política de querer construir una ciudad donde se escuche a todos y todas es muy importante, porque no podemos creernos dueños de la verdad. Y hoy escuché un Pablo Grasso que quiere escuchar, que quiere trabajar, que no quiere hacerlo solo, pero también nos demostró que solo puede y tiene con qué. La política nosotros la vemos como una herramienta de transformación social, es una herramienta que tiene que llegar a cada vecino y cada vecina. Hoy ver a un intendente que termina un discurso, abre la puerta y se encuentra tal vez con un vecino que le quiere agradecer una obra o un servicio que le cambió la vida, pero también un vecino que se puede acercar tranquilamente a decirle, mire intendente, está pasando tal cosa. Bueno, hoy eso con el gobierno de la provincia, especialmente en el discurso inaugural, donde la verdad es que no vimos esa sensación. Tal vez sí lo que vi fueron manifestaciones de diferentes actores sociales que se vieron defraudados por el discurso que hubo en campaña y lo que se está viendo hoy en la gestión, y me parece, y con esto refuerzo la idea del intendente, tenemos que construir una Santa Cruz, una Río Gallegos entre todos y entre todas. Para eso tiene que primar la política, primar el diálogo, pero también tienen que dejar que eso suceda de la otra parte, ¿no?